Diálogo con quienes hacen noticia. 7:14, la bienvenida al economista Abelardo Pachano. Lo invitamos para abordar algunos temas de interés vinculado con la situación económica y también la reforma tributaria, que ha estado entre contradicciones en el sector oficial. Pudimos revisar lo que sucediera la semana anterior entre ministras, entre ellas la del Ambiente, Marcela Guiñaga, pero más adelante hablaremos de eso. La semana anterior estuvo aquí, hace 6 días, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, y abordamos algunos temas de interés que nos dejó algunos cabos sueltos. Por ejemplo, el argumento oficial de que ha caído la deuda externa a sabiendas de que ha habido mayor endeudamiento. Él reconocía alrededor de 6.000 millones de dólares, no todo entregado, por cierto, con la República Popular de China. El argumento oficial es que como creció el Producto Interno Bruto, simplemente el endeudamiento ahora, comparativamente, es mucho menor. ¿Tiene asidero ese argumento, economista Pachano? Buen día. Miguel, buen día. Bueno, la verdad es que el nivel más alto de endeudamiento que tuvo el Ecuador en términos absolutos fue el año 2000, si no me equivoco, 2006, 2005. Y en términos de Producto Interno Bruto, yo diría el cuello de botella más fuerte fue el año 1999, el año 2000, cuando la deuda pública superó el 100% del Producto Interno Bruto. A partir del año 2000, los programas fiscales de austeridad, el manejo cuidadoso en la medida de lo posible y dentro de circunstancias bastante difíciles, políticamente hablando, el Ecuador logró reducir el endeudamiento público en términos del Producto Interno Bruto hasta el año 2008. En el año 2009 se produce la renegociación de la deuda, que se inicia con la declaración de deuda ilegítima e ilegal por parte del gobierno de dos partes de ella, de los bonos 2012 y 2030. Y con eso el valor total de la deuda pública se ubica en 10.000 millones de dólares. Ese es el nivel en el que queda luego de esa renegociación, cuando el Ecuador consigue una deducción de aproximadamente 3.000 millones en ese proceso. Pero a partir de esa fecha, del año 2009, el endeudamiento vuelve a crecer, y crece a una velocidad muy superior a la que crece el Producto Interno Bruto. La deuda pública total en el año 2009 estaba alrededor del 17-18% del Producto Interno Bruto. Habíamos logrado reducirla de manera significativa. Se desactivó la bomba de tiempo que tenía la economía ecuatoriana, con pocos costos sociales, con gran sacrificio fiscal, con un trabajo perseverante a lo largo de los años, que culminó con esa renegociación de la deuda y esa declaratoria de ilegitimidad. Pero a partir del año 2009 vuelve otra vez a activarse esta bomba. En el año 2010, la deuda pública total crece en valor absoluto en 3.000 millones. Si uno pone 3.000 millones y divide para el saldo de 10.000 millones, la tasa de crecimiento anual de la deuda pública en el año 2010 es del 30%. Y lo que se estima que crecerá en el año 2011, Miguel, será en aproximadamente unos 3.500 millones de dólares adicionales. Adicionales, o sea, 6.500 solo en 2 años. En 2 años. Eso quiere decir que en este año 3.500 dividido para los 13.000 millones del saldo de la deuda registrada, Miguel, y aquí vale la pena también señalar, hay cierta deuda que no la están registrando. Usted recordará, Miguel, la discusión del famoso Código de Finanzas Públicas. En el Código de Finanzas Públicas se estableció una definición muy singular de deuda y de deuda pública. Y dice, deuda pública es toda aquella que se contrate a más de un año plazo. Y buena parte de deuda también es a menos de un año plazo, los famosos CETES.
que negocia el gobierno en el mercado de valores del Ecuador. Pues bien, pero con la definición de deuda, este año podríamos llegar a 16.500 millones de dólares, que frente a los 13.000 millones del saldo del 2010 da una tasa de crecimiento cercana al 25%. En 2 años, hemos llegado al saldo más alto de deuda que tenía el Ecuador en la crisis, 16.000 millones, 16.500 millones. Cierto es que el PIB ha crecido, sí, pero la deuda está creciendo más rápido, la estamos volviendo a inflar en términos de Producto Interno Bruto. Y en estos 2 últimos años, la relación de la deuda con el PIB ha aumentado 12 puntos porcentuales, lo cual quiere decir que mientras el PIB camina, la deuda corre. Mientras el PIB en términos nominales avanza a un ritmo conocido, la deuda camina o corre mejor a una velocidad 3 veces más rápida. ¿Por qué le digo eso, Miguel? Porque en términos nominales del PIB en el año 2010, sin quitarle la inflación, creció más o menos en 10 puntos porcentuales. Cuando uno le quita la inflación, creció en 3.6, que es la cifra que todos conocemos. Pues bien, como la deuda crece en términos nominales y creció al 30%, esa es una velocidad 3 veces el crecimiento del PIB. Y en este año va a ser 2 veces y media el crecimiento del PIB. Entonces es un problema realmente complejo el que estamos volviendo a crear en la economía ecuatoriana. Estamos en una etapa de endeudamiento agresivo. Y esa tendencia es insostenible en el tiempo. Ahora, hay que tomar en cuenta también que dentro de las deudas no se contabilizan los contingentes, es decir, potenciales obligaciones del Estado en el futuro. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, las obligaciones que puedan derivarse de los laudos arbitrales en las cortes internacionales. ¿Caso de Oxy? Caso de Oxy, el caso de Texaco o de Exxon, el caso de algunas de las empresas que le están reclamando al Estado ecuatoriano la devolución de sus inversiones y de sus derechos. En el evento de la Oxy, el informe de los técnicos, incluyendo el perito que fue nominado a nombre del Ecuador, el informe dice que la Oxy tendría derecho ahí a reclamar una inversión no recuperada de 2.400 millones más intereses de 5 años. Vamos a suponer, a pesar de que ahora en el Ecuador no hay cómo pensar diferente de lo que piense el gobierno, porque si no le declaran traidor a la patria, según la declaración del procurador del Estado. Pero vamos a suponer que ese laudo arbitral es contrario al Ecuador, para efectos simplemente de análisis de efectos potenciales. Estaríamos hablando de otros 3.000 millones aproximadamente, incluyendo intereses, de deuda ecuatoriana. Más los 16.000, estamos bordeando los 20.000 millones de endeudamiento. 20.000 millones con un PIB de 62.000 millones. Ya estamos, Miguel, sobre el 34-35%. Y sin tomar en cuenta esta deuda de corto plazo, ni tomar en cuenta otro tipo de obligaciones, como por ejemplo la deuda que tiene el Estado con el IES, como consecuencias de su déficit actuarial. Entonces, Miguel, el problema del endeudamiento público va a convertirse en un nuevo dolor de cabeza si las autoridades económicas y el gobierno no bajan el nivel de gasto y de los compromisos presupuestarios. ¿Es la única manera de enfrentar? La única forma de reducir ese endeudamiento y esta tendencia, Miguel, es revisando esta política de gasto agresivo. Ya no les alcanza el dinero para nada, Miguel. Estamos vendiendo el petróleo a $100 el barril. Nos endeudamos en los montos que acabamos de comentar. Y ahora, como no alcanza, hay nuevos impuestos. Impuestos por $400 millones que servirán para tapar otro pedacito del agujero fiscal. Vamos a hablar de eso. Quizás en forma pedagógica, si me permite, economista Pachano, explicar
si sucediera en una familia esta comparación entre el crecimiento del endeudamiento y el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que ha acumulado una economía, en el caso de una familia, cómo ha crecido ese monto, crece el endeudamiento, ¿qué va a suceder si deja de recibir esos ingresos en el caso de una familia? ¿Cómo va a afrontar esa deuda? No le va a quedar más remedio a esa familia que vender parte de las cosas que tenga. El momento en que se le corte el flujo y tiene que pagar los intereses y el capital, y no puede mantenerse ese aumento del tren de gasto, porque lo que está pasando en el Ecuador, para ponerlo así en términos familiares, es que mientras el ingreso aumenta en el 10%, en esa familia el gasto está aumentando en el 30%. Para cubrir ese diferencial del aumento del ingreso del 10 y del gasto del 30, se está endeudando. Y cada vez que se endeuda, está ocasionando un problema futuro de la necesidad de disponer de más ingreso para poder pagar la deuda que va contrayendo y los intereses que se van generando. El día en que le corten ese flujo, esa familia tendrá que vender lo mucho o lo poco que tenga para poder atender esas obligaciones. O tendrá que declararse en quiebra. Tendrá que declararse en quiebra. Y eso les ocurre exactamente a los estados. Hoy día Grecia, el ejemplo del momento es Grecia. Grecia necesita en esta semana 12.000 millones de euros para poder saldar sus obligaciones de caja. ¿Por qué? Porque los griegos entraron en un sistema económico muy parecido al nuestro. Nuestro es dolarización, allá está el euro. Perdieron su moneda, el dracma, y ahora tienen el euro. Como ellos ya no emiten euros y ya no tienen esa capacidad para poder yo diría, manejar con gran liberalidad su política monetaria, y tienen que someterse a las normas estrictas del euro. Y se gastaron todos los griegos, no solo que se gastaron, sino que se endeudaron en cantidades, pero realmente enormes. Deben más del 100% del Producto Interno Bruto. Es decir, están ahorcados y no tienen recursos a dónde tienen que recurrir. A los organismos internacionales, y los organismos internacionales, empezando por la Comunidad Europea, la Comisión Europea, por el Fondo Monetario y por todas las organizaciones internacionales, ¿Le que baje el gasto? le dicen baje el gasto, eliminen los subsidios. Mis queridos amigos, les dicen a los griegos, el estándar de vida que ustedes tienen ahora es insostenible. Ustedes no pueden seguir gastando de la forma como venían gastando. Por lo tanto, tienen que bajar su nivel de bienestar, y eso cuesta. Por eso es que en Grecia han habido, creo que 9 huelgas generales o 10 huelgas generales en lo que va de este año. Hay un cambio en el gobierno para poder refrescar la línea de los ministerios y todo, pero necesitan hacer el ajuste, si no tienen los 12.000 millones que requieren para poner al día sus cuentas. Y si no pagan los 12.000 millones y se declaran en quiebra, la situación es peor todavía. Porque en ese caso se les cierran todas las puertas y pueden tener una situación de cierre de todo el sistema financiero griego por la fuga de euros que se podría producir. Entonces, cuando un país no entiende que tiene que guardar un poco, que tiene que gastar con cuidado y que tiene que hacerlo con calidad, y entran en estos procesos, esta vorágine de gasto realmente descontrolada, hay un momento en donde las cuentas se tienen que pagar y saldar. Algún momento, igual que las familias. Si las familias se farrean sus ingresos, hay un rato en que te cobran, Miguel. No hay nada que hacer. Si uno creer que puede vivir del endeudamiento de manera ilimitada, no tiene sentido, no tiene futuro. Y eso ya lo vivimos nosotros en el pasado. Y hoy día, en los 2 últimos años, Miguel, el recrudecimiento del endeudamiento público es de una dimensión absolutamente desproporcionada. Ahora, en cuanto a la calidad de préstamos que está recibiendo, el ministro reconocía, Patricio Rivera, que aproximadamente hay un 7% de tasa de interés. ¿Eso es alto? Altísimo, Miguel, no solo alto.
Para los estándares internacionales, eso es alto. Colombia acaba de salir al mercado internacional para buscar financiamiento a largo plazo y le cobran el 2%. Panamá, país dolarizado, está emitiendo y se negocian los bonos panameños. Hay una gran demanda de los bonos panameños, son muy atractivos. La economía que va a crecer, que creció este año los primeros 4 meses al 9.8%. Panamá el 1.6, 1.8% de interés, de costo. A nosotros nos cuesta 7 por varias razones. Uno, porque no hay mercado internacional para el Ecuador. Después de la declaración de deuda ilegítima e ilegal, nosotros nos hicimos un harakiri en los mercados internacionales. Sí, obtuvimos un descuento que ya lo perdimos con esta nueva política de endeudamiento. Y las instituciones financieras privadas internacionales, cuando el Ecuador ha tratado de acceder, y eso pasó a raíz, recordará también, de la reunión que se hizo con Bloomberg, la famosa empresa de análisis financiero de los mercados de capitales mundiales que hizo aquí una reunión. El Ecuador intentó ver si es que se podía acercar a esos mercados y los resultados fueron bastante claros. Si el Ecuador quiere volver a salir, tiene que pagar el costo de esa declaratoria de ilegitimidad de deuda. Entonces los chinos, yo diría con un sentido práctico y viendo la posibilidad de hacer buenos negocios en el Ecuador, le cobran el 7%, obtienen petróleo con algún diferencial a favor, y en ese sentido además nos obligan a tener una parte de la deuda depositada en el Banco de Desarrollo chino, que al final es parte de la conveniencia de la operación desde el punto de vista chino de hacer negocios. Es decir, buen negocio para ellos, ¿qué negocio para nosotros? De financiamiento de nuestro presupuesto en condiciones incompatibles con la tasa de recuperación de la inversión pública. Siempre hemos hablado de este tema, Miguel. El endeudamiento es bueno cuando uno lo utiliza con afanes de reproducción, de aumento, de inversión. Por ejemplo, si voy a invertir en una central hidroeléctrica y la central hidroeléctrica se la construye en 5 años, a partir del 6º año empieza a producir. Yo tengo que tener un sistema de financiamiento que sea compatible con ese proyecto, porque no le puedo pagar antes de que yo tenga generación hidroeléctrica. Entonces, cuando me prestan a 4 años para un proyecto hidroeléctrico que va a funcionar después de 6, simplemente me estoy ahorcando. Es como tener una fábrica que el momento en que estoy poniendo recién las columnas del edificio ya me empiezan a cobrar. No voy a poder hacerlo porque no tengo la producción. O si yo siembro palma y la palma empieza a producir a partir del 4º año y me dan un préstamo a 3 años plazo, no tengo con qué pagar. Exactamente igual ocurre con el endeudamiento público. Y obviamente para el gobierno chino una cosa es prestar en función de sus intereses, y para el gobierno ecuatoriano debería hacer otra cosa, recibirlos si es que está en términos compatibles. Pero el problema es que esta tendencia a gastar de la forma como lo hace el gobierno nacional le genera poca capacidad de negociación frente al gobierno chino. Economista Pachano, usted se refirió a Panamá y a Colombia respecto al endeudamiento. Quisiera añadir otro país vecino, como es el caso peruano, respecto de otro indicador importante para el desarrollo económico, como es la inversión extranjera. Hoy Diario El Comercio de Lima publica: inversión extranjera directa en el Perú se eleva a 8.512 millones. El año pasado estuvo en 8.169 millones de dólares. Y la inversión minera en el Perú aumentó 52% en el primer cuatrimestre del 2011. Esto es reflejo de seguridad jurídica, de apertura a la inversión, en contraste con el Ecuador. ¿En qué estamos? Que Miguel, Perú viene manteniendo una línea de gestión económica en este momento por cerca de 17 años, desde la primera etapa de Fujimori. Fujimori
cuando gana las elecciones en el año, no sé si es 91 o 92, Miguel. Del 90 al 2000 fue... Del 90 al 2000, estamos hablando nosotros casi 20 años. Fujimori recoge una economía destrozada de la primera gestión de Alan García. Alan García lo destrozó con mucho gasto, con deuda, desconocimiento de la deuda, inflación, todo eso. Fujimori hace tres grandes cosas en el Perú. Uno, arregla la frontera con Ecuador. Dos, elimina Sendero Luminoso. Y tres, le estabiliza la economía. Son las tres grandes obras. Y por eso es que Fujimori sigue teniendo mucha fuerza política en el... Aunque los cuestionamientos han sido por el abuso de poder, las acciones contra los derechos humanos, la violación de la Constitución, el cierre del Congreso, ¿no? Y la corrupción de su principal asesor, Montesinos. Pero estas tres cosas son logros indiscutibles de Fujimori. Y los gobiernos que le han seguido a Fujimori han sostenido los dos de los tres elementos. Es decir, bueno, y una vez que se arregló la frontera con Ecuador, mantienen la política de solución del tema de la violencia, y dos, mantienen la política económica. La política económica establecida en Fujimori se sostiene con todos los gobiernos posteriores, todos. Toledo, García y los dos interinazgos que hubieron en el camino. Todos han mantenido la misma política, que es un caso parecido al de Chile con la Concertación, que tomaron la política económica del dictador de Pinochet, y lo que hicieron es mantener los principios de un manejo fiscal responsable durante los 16 años siguientes, y han empezado a cosechar resultados de mejora en las condiciones de vida, de reducción de la pobreza y de una afluencia de capitales importantes para generar nuevos puestos de trabajo. Porque esa inversión extranjera de la que me acaba de hablar Miguel es buena para el Perú en tanto y en cuanto genera empleo. 8.000 y pico millones de dólares que ingresan al Perú como inversión extranjera valen en tanto y en cuanto hayan algunos cientos de miles de peruanos ocupados, empleados, y de que el producto que se genere en ese tipo de actividades, una parte le quede también al gobierno peruano. El Ecuador el año pasado recibió inversión extranjera, creo que era por 160 o 180 millones de dólares. Si no tenemos intereses en los capitales internacionales, no tienen interés en el Ecuador. ¿Por qué? Por tres elementos. Uno, no tenemos estabilidad política. A pesar de todas las transformaciones y todo, la situación política ecuatoriana es una situación inestable. Yo lo he dicho varias veces, nuestra democracia es demasiado juvenil, juega con todos los principios. Y hoy día las funciones del Estado están altamente cuestionadas porque no hay una representatividad democrática en el Ecuador. Segundo, porque la política económica no es una política en donde uno pueda decir está caminando hacia un puerto seguro. Con todo lo que acabamos de comentar sobre el endeudamiento y el gasto público y todo, el inversionista extranjero dice: ¿a dónde va este país? Está otra vez reconstruyendo los mismos elementos que dieron lugar a la crisis del año 99. Enorme cantidad de gasto público, gran endeudamiento y todo, y ahora en dolarización. Y tercero, la institucionalidad jurídica es muy frágil en el Ecuador. Se rompen los contratos con mucha facilidad, se los declara como inconvenientes al interés nacional, y obviamente eso se convierte en un elemento, en un factor que frena la posibilidad de que tengamos nosotros nuevos socios que nos ayuden a encontrar soluciones de la angustia social de los ecuatorianos, que es tener empleo. Hay otro tema en el manejo económico que se involucra frente a la demanda de mayores recursos, mayores ingresos. El anuncio de esta reforma tributaria, cuyo proyecto todavía no lo conocemos oficialmente, más allá de los anuncios que hicieron la semana anterior ministras, incluso con contradicciones en las redes sociales, como constituyó la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga. ¿Qué significado tiene esta reforma tributaria, a sabiendas de que todavía hay distorsiones en la economía, como esos subsidios pesados a los derivados del petróleo? Miguel, esta es novena reforma tributaria en lo que va de gestión de este gobierno, novena. Es
un parche más en un proceso en donde no están claras las ideas de cómo manejar la relación del Estado con los ciudadanos. Porque cada vez aparece una fórmula nueva para extraerles recursos a los mismos a los que se les extrae siempre los impuestos. Aquí no hay un afán de mejorar la recaudación, de hacerle mucho más equitativa, ni de resolver otro problema que no sea el fiscal. Aquí hay una angustia fiscal que se quiere resolver con esta reforma tributaria. No tenemos la versión final. Yo tengo una versión, una de las versiones, y uno lee el proyecto frente a las declaraciones de gobierno, y uno dice, bueno, ¿en dónde está el verdadero objetivo? Porque si dicen que es un proyecto de reforma ambiental para mejorar el tratamiento que se da el Ecuador al medio ambiente, uno dice, bueno, ¿por qué es esto ambiental si se deja afuera, por ejemplo, en el caso del impuesto a los vehículos, a todos los vehículos pesados, a todo el transporte público, a todos los taxis? Es decir, un taxi no contamina, un vehículo privado sí contamina, un bus no contamina, pero si es un camión privado sí contamina. Un camión de servicio público de transporte de carga no contamina, pero si es de una empresa sí contamina. Entonces dice, aquí no, aquí lo que se ve que se está creando es una nueva reforma que es discriminatoria. Se escoge a quien se le quiere cobrar. El ministro de Finanzas decía que no se trata de recaudar más, en el fondo, más fondos, son cerca de 400 millones de dólares, sino buscar establecer políticas precisamente en el mejoramiento ambiental. Ese es el argumento. Pero Miguel, veamos el texto que además no lo puso el ministro, sino el SRI, que es otra de las, yo diría, singularidades de esta reforma y de la forma de manejar las finanzas. ¿Quién debe poner el ministro? El ministro. ¿Quién maneja la política tributaria y fiscal? El Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas es el organismo encargado de recaudar los tributos, nada más, no de fijar la política tributaria. La política tributaria tiene que fijar el ministro, no el director del Servicio de Rentas Internas. Él tiene que cobrar impuestos, y esa es su función, es el gran cobrador de impuestos del Estado, pero las cosas están como están. Cuando uno le dicen el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, y le dicen están exonerados del pago, Miguel, los vehículos de propiedad del Estado. 2, los vehículos destinados al transporte público de pasajeros. 3, los vehículos de transporte escolar, de carga pesada y los taxis. Las ambulancias y los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. Es decir, Miguel, reconociendo que aquí uno puede entender el tema de la ambulancia, el tema del discapacitado y todo, pero todo el transporte de carga, no nos van a decir que ellos no son contaminantes. Y luego la forma como lo ponen, no es un impuesto en donde dicen, le vamos a establecer a esto en función de la contaminación que haga cada vehículo. Mientras más viejo, más contaminante; mientras más nuevo y con nuevos sistemas de control de emisión de gases, menos contaminante. No, aquí se acuerda al precio. Y son valores ya desproporcionados, Miguel. Porque a una persona que tenga un vehículo, pongámosle de $30,000, ¿qué puede ser un vehículo? Una LUF. Una camioneta LUF de General Motors puede llegar doble cabina a $30,000. Tiene que pagar $1,000 por contaminación. Más el impuesto a la propiedad del vehículo, que ya fue establecido también en este gobierno, más la matrícula. Entonces, ¿por qué una camioneta de esas características tiene que pagar más que un vehículo viejo? Luego le hacen por el cilindraje. Luego hay el impuesto a las botellas plásticas.
y se cobra un impuesto, por lo menos en el proyecto asoma un impuesto para el Ecuador continental, otro impuesto para Galápagos, diferente. Es decir, se discriminan y se excluyen, por ejemplo, contamina, si uno compra un refresco en en envase no retornable, paga. Pero si uno compra leche en envase no retornable, no paga. Es decir, el plástico que se utiliza para distribuir productos lácteos no contamina. Y el envase que se utiliza para refrescos sí contamina. Entonces a uno en el fondo, Miguel, lo que le deben decir es la verdad de las cosas. Necesitan más dinero y han encontrado este mecanismo. Ahora, con 400 millones de dólares están financiando el 2% del presupuesto del Estado, el 2 millones. Porque el presupuesto del Estado va a terminar, el presupuesto codificado a la última fecha que tenemos de información está en 27 mil millones. Es decir, esto es hasta menos del 2%, porque el 2% serían 540 millones. Esto es menos del 2%. Y estos impuestos y esta reforma empezó con el tema de la emergencia de salud. Recordarán, Miguel. Gracias. Con la emergencia de salud, pero como había la consulta popular, se suspendió, iban a poner un impuesto a las medicinas, iban a poner un impuesto a los celulares y todo. Entonces terminaron con el impuesto en la forma como está aquí. Ahora, el argumento oficial ha sido que, si bien no hay el proyecto final, quizás uno o dos elementos de lo que se ha hablado estaría fijo, como es el impuesto a los cigarrillos. Todo, sí, uno puede encontrarle la lógica a muchas cosas, Miguel, pero hay un límite entre la imposición y la promoción de actividades ilícitas. Si uno le pone una tributación muy fuerte al cigarrillo, el cigarrillo es un producto que tiene una, yo diría, potencialidad de transacción ilícita o de contrabando muy alta por la forma como se puede manejar ese producto. Igual que los licores. Uno no va a negar que el licor hace daño, que el cigarrillo hace daño, que son productos que en lugar de generar bienestar pueden generar realmente problemas severos en la salud. Pero la tributación tiene que tener un límite para que no descomponga, en cambio, la conducta de los agentes económicos en una economía. Y en ese sentido, estos impuestos siguen generando una presión y una distorsión de una naturaleza que puede ser complicada. Aquí, por ejemplo, en el proyecto hay una modificación del concepto de precio ex fábrica para el cálculo del famoso impuesto a los consumos especiales. Especialmente se señala aquí a todo lo que es la industria de perfumería en el Ecuador. Cuando a uno le dicen, oye, le vamos a poner un impuesto a los perfumes, luce como lógico. Pero el Ecuador durante los últimos años ha desarrollado industria de perfumería y exporta perfumes. Exporta, además de que se consume bastante en el Ecuador, exporta perfumes. Si le ponemos muchos tributos, esas fábricas se van a ir. Ya una parte de esas fábricas se fueron a Colombia el año pasado, cuando nosotros no le dedujimos el ICE a las exportaciones que se hacían a España. Una de las plantas que estaba aquí en el Ecuador y que estaba exportando a España se fue a Colombia. Y en Colombia le condecoraron al gerente de esa compañía, que también trabaja aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros a la tributación tenemos que cuidarla para que no nos generen daños en el campo que más nos interesa cuidar, que es el empleo. Si uno le pone demasiada carga tributaria a estas cosas, uno puede despedir trabajadores. Por eso es que cuando uno ve los indicadores de empleo, Miguel, no mejoran en el Ecuador. Es lo que yo llamo la esclerosis laboral en la política económica. Esta es una política económica que no está produciendo nuevas oportunidades de trabajo en el Ecuador. ¿Por qué? Por todos estos elementos que lo que hacen es crear una presión indebida sobre la actividad privada a la que le extraen más recursos y obviamente le dejan menos posibilidades de invertir en el futuro. El economista Abelardo Pachano aquí en Ecuador Radio, muy amable economista, 7:48 minutos. Les anunciamos luego de la pausa diálogo con el asambleísta Leonardo Viteri, la situación del sector de la salud pública y la emergencia sanitaria. Con el alto auspicio de